Bueno, como les contaba Cecilia, Capa Arquitectura es un estudio ubicado en Medellín, Colombia. Eh, Estamos ubicados en las afueras, a 17 kilómetros de Medellín. Es como algunas de las zonas cercanas a la ciudad que también son las que más desarrollo han ido teniendo en los últimos años. Es una zona que está todavía entre la ruralidad y en ese borde con la ciudad, pero ha ido teniendo unas dinámicas de crecimiento de vivienda muy alto y de algunos equipamientos. Bueno, nosotros, Catalina Patiño y yo, comenzamos el estudio después de que Catalina tuvo su oficina de Control G un tiempo y yo tenía otra oficina que se llamaba Tres Arquitectos y bueno, por cosas pues, de la vida, Catalina y yo somos pareja, nos casamos y empezamos a trabajar juntos también en este proyecto nuevo que fundamos. Desde el 2015 en adelante venimos enfocados más que todo en proyectos de vivienda y, eh, y tuvimos pues como la oportunidad de diseñar en ese momento nuestra casa y paralelo esta casa que les queremos mostrar hoy, que es la casa SKL. ¿Quieres? Hacemos de diapositiva. Bueno, como les contaba, para nosotros es importante definir también como unas estrategias de intervención en las que hemos intentado pues como armar 5 líneas que nos interesa que cada proyecto pueda tener y que podamos explorar. Uno de estos aspectos o de estas líneas nos interesa que la fachada poder generar continuidad, poder generar despliegue, poder generar una misma materialidad, tanto en fachada como en cubierta. Entonces, estamos explorando estos temas en los proyectos. Nos interesa también que los proyectos se puedan abrir, utilizar los 360 grados y poder perforar con, con, con una con una distribución muy puntual según el efecto que queremos en cada lote. Nos interesa jerarquizar los espacios y poder explorar conexiones entre los diferentes usos. Nos interesa vincular el tema del paisaje y del jardín en el interior de los espacios. Nos interesa que las circulaciones no sean limitadas, sino que se puedan generar de una manera divertida y donde se puedan generar espacios también contiguos a esta circulación, incluso generando estancias en ellas. Entonces son 5 aspectos que nos interesa que cada proyecto pueda tocarlos de alguna manera. Entonces en ese, eh, en ese mundo de las ideas empezamos a ver cómo se puede intervenir desde estos 5 aspectos. Dale, podemos pasar. El proyecto de la Casa de SKL es un proyecto que comenzó desde el 2016 y terminó obra en el 2018. Eh, lo llamamos un poco antes y después porque fue un proceso largo, un proceso donde tuvimos que sentarnos y entender las necesidades del cliente. El cliente era una familia también pues, que tenía ciertas necesidades y condiciones muy diferentes a las que estábamos acostumbradas a trabajar en Medellín. Era un extranjero que llegaba a la ciudad y empezó a construir su familia con una persona de aquí de Colombia y tenía un hijo pequeño y tenía una expectativa muy alta de cómo podríamos retomar cosas de su país. En este caso, era un suizo que tenía una noción del mundo muy amplia con respecto pues, a las ideas de lo que se estaba desarrollando en ese momento. Entonces venía con muchas ideas a retroalimentar el trabajo que estábamos haciendo y nosotros nos estuvimos pues, dispuestos pues, a acompañarlo en todo ese proceso. Eh, y logramos
creo que llegar a un proyecto muy satisfactorio pues para ella. Bueno, dale. Como les contaba, esta zona donde está ubicada la casa es en las afueras de Medellín. Son zonas que están teniendo un desarrollo muy rápido y, y desarrollos de parcelaciones, eh, en donde los lotes son muy limitados en ciertos casos. Son lotes muy costosos, muy pequeños y que tienen condiciones eh, donde, donde hay que generar pues como ciertas condiciones ambientales, porque hay ciertas quebradas, hay ciertos bosques cercanos que tenemos que contemplar. Entonces las condiciones de estos lotes tienen unas normativas, cada parcelación incluso entra pues como a construir estas normativas internas y cada parcelación se adapta pues a ellas. En este caso, el lote tenía unas condiciones muy particulares porque era un lote muy estrecho, tenía 15 metros de frente y tenía 30 metros de profundidad. Entonces, teníamos que trabajar como con eso. Dale, aquí. Esta es como una foto antes de empezar la parcelación. Esta era como una delimitación de los lotes. Los lotes también tenían, en algunos casos, pues unas condiciones más planas. Este lote en particular tenía una condición de una pendiente por encima del 25%. Entonces, en algunos casos, teníamos que, o uno de los criterios que queríamos tener era respetar su pendiente lo que más pudiéramos, ¿cierto? Porque veíamos que muchas de las otras condiciones, como estaban abordando los proyectos dentro de la misma parcelación, que es muy común y que cada vez vemos que es más frecuente que las mismas parcelaciones aplanan o hacen explanaciones o hacen cortes en los terrenos muy abruptos y de algún modo, no sé si eso es una estrategia comercial o algo, pero pierde la esencia pues que tiene también la topografía en estos casos. Entonces, para nosotros era muy importante preservar la pendiente que tenía y mantener las visuales que tenía el lote también. Dale. Eh, siempre empezando desde el principio con el cliente, empezamos a analizar algunos referentes. Este era uno de esos referentes que más nos llamaba la atención, que es la Casa Tolo de Álvaro Alto Leite, el hijo. Eh, perdón, Álvaro Sisa, hijo. Y dentro de esta intervención había unas condiciones muy particulares, que era cómo la casa se iba escalonando y se iba acomodando a la topografía. eh, y nos gustaba que de algún modo pudiéramos lograr eso, ¿cierto? Entonces, desde un principio fue muy claro, tanto para el cliente como para nosotros, respetar esa pendiente y adecuarnos a ella. Eso pues de entrada nos daba como unas condiciones, ¿cierto? Eh, era unas condiciones que teníamos que empezar a concretar, desde la forma del lote, desde las condiciones de los niveles y desde el programa y desde los usos que nos estaban pidiendo los clientes. Eh, pero este fue uno de los referentes más interesantes que encontramos porque nos permitía eso, ir jugando con los diferentes niveles y dentro de esto ir buscando diferentes visuales del lote. Entonces, casi que esas rotaciones que iban teniendo los diferentes desniveles iban enfocadas a algún ángulo específico, ya sea que que estábamos buscando, o las visuales o protegiéndonos del sol en algunos casos también. Ya. Cuando empezamos los proyectos y empezamos a ver esquemáticamente
cuánto era esa diferencia de nivel que tenía la pendiente, cuánto eran el escalonamiento que queríamos y cuáles eran las necesidades que el cliente tenía en ese momento. Por parte de ellos nos planteaban o incluso nos decían que lo que más les gustaba de los proyectos que habíamos hecho anteriormente era que habíamos trabajado un sistema de arquitectura modular. Para ellos era importante que fuera modular porque uno le generaba independencia a cada espacio y otro era que ellos tenían muy claro que cada uno de los integrantes de la familia quería su propio espacio. Entonces, él quería un espacio para él tener un habitáculo y un espacio de trabajo. La esposa también quería tener un espacio de habitáculo y un espacio de trabajo. El hijo quería tener un espacio de habitáculo y un espacio de juego. Y otro módulo que era como el espacio común, el espacio social, que integraba la familia en algunos momentos, donde estaba la cocina, la sala, la biblioteca y todo el espacio social de la casa. Entonces, ya con esos criterios de que eran 4 espacios independientes, 4 volúmenes independientes y respetando los niveles del terreno, empezamos a generar unas terrazas que se escalonaban entre ellas unos 60 metros entre ellas, y eso nos permitía que tanto a nivel de planta pudiéramos asumir las diferencias, en algunos casos con escaleras y en otros casos poder generar unas conexiones de desniveles a través de unas escalinatas que se conectaban con los segundos pisos. Pero el tema más complejo que nos estábamos enfrentando en ese momento era las cubiertas. No queríamos que pues a pesar de que fueran módulos independientes, eh, se viera como un proyecto desagregado y suelto en el terreno. Queríamos que, de cierta manera, aunque tuvieran la independencia que se estaba buscando, ellos se conectaran o se tejieran a través de esta cubierta y como a nivel de piso teníamos unas diferencias de 1,60, encontramos que las diferentes quiebres del volumen se podían encontrar en algunos puntos. Entonces, ese era como también un tema que queríamos explorar. Y para esto empezaron desde los dibujos hasta exploraciones pues, en imágenes y maquetas. Entonces, este primer esquema de implantación empieza a mostrarnos esas diferencias de los 4 módulos, cómo se iban encontrando entre ellos y cómo íbamos a resolver el tema de las uniones de las pendientes. Dale. Entonces, en esas primeras imágenes que empezábamos a explorar, veíamos que el volumen como tal que queríamos plantear era un volumen a doble altura que tenía una pendiente larga y una pendiente corta, ¿cierto? Entonces, inicialmente, desde el mismo esquema del funcionamiento de los espacios, empezamos a plantear que era un módulo que tenía las mismas condiciones. Simplemente, según las necesidades y los usos que iba a tener cada módulo, lo podíamos o rotar o abrir hacia un lado o abrir hacia el otro. Entonces, partió como que era el mismo esquema de estructura, el mismo esquema de envolvente, el mismo esquema de cerramientos y simplemente al irlo poniendo empezábamos a buscar cuáles eran esos puntos en común de las cubiertas entre los diferentes niveles y veíamos que para que esto pasara o para que esto nos coincidiera, teníamos que invertir los módulos. Entonces la pendiente larga se trocaba con la pendiente corta. Entonces un módulo iba pendiente larga tocando la pendiente corta y la pendiente larga tocando la pendiente corta y en ese mismo sentido hasta que llegábamos a la parte inferior. Entonces, en estos primeros esquemas veíamos que podíamos encontrar esa continuidad que estábamos buscando dentro de las cubiertas. Simplemente buscando también la rotación que iba a tener cada módulo, porque queríamos que desde la parte alta
pudiéramos encontrar las visuales. Algunos se dirigían más hacia el sur de Medellín, algunos se dirigían más hacia el norte y algunos con la vista más occidente. Dale. Estos eran los primeros esquemas que empezamos a analizar. Ahí todavía no teníamos muy claro materialidad, ni teníamos muy claro modulaciones, ni vidrios. Aquí estábamos preocupados, era que los cuatro módulos tuvieran la vista que queríamos que tuviera y la rotación entre ellos que me pudiera conectar entre pendientes. Las aberturas eran simplemente unas intenciones iniciales en donde podíamos decir, según la necesidad y el espacio que ellos quieran, en un lado pueden tener una ventana larga o puede ser un balcón o puede ser o simplemente cerrar, ¿cierto? No, había un criterio de poder tener una ventana a cada lado, pero en el primer esquema, él quería, por ejemplo, el módulo del cliente, él quería balcón, pero la esposa no quería balcón. Entonces ahí empezaban ya a encontrarse ciertas variaciones entre módulos y, y iban teniendo ya su particularidad. Dale. Entonces, en estas primeras exploraciones en modelo, eh, para ellos era muy importante que pensáramos el proyecto modular porque también había una intención inicial de poderlo hacer por fases. Inicialmente se pensó que el proyecto, cada módulo tuviera 48 metros cuadrados y que en una primera fase se pudieran construir dos módulos. Cada módulo tiene doble altura, pero cada módulo tiene un segundo piso entre ellos. Simplemente que las cubiertas pues van bajando y hay un espacio pues que se vuelve más útil que otro, pero todos los módulos tienen ese principio. Simplemente el módulo social, que es el de la mitad, en la distribución que íbamos encontrando, veíamos que él tomó la decisión de que él quería el módulo más alto porque quería más independencia. El de la esposa quedó en el módulo que le seguía, el módulo social quedó en el centro y el módulo del hijo quedó en la parte más baja. Pensando también que el hijo se iba a ir en algún momento de la casa y que de pronto ese módulo, que en algún momento era el hijo, también con una visión que ellos tenían, podría ser un módulo que se podría eh, arrendar o volver un espacio independiente de la casa, como un estudio o algo, pero, pero podía funcionar los dos módulos de atrás con el módulo social. Aquí en estas exploraciones veíamos entonces cómo serían las fases y cómo serían los puntos de conexión entre módulos. Al principio simplemente se tocaban en una esquina como una especie de bisagra, pero veíamos que la circulación en esas exploraciones de circulación larga, de circulación que entraba casi que por todos los espacios, veíamos que había una dificultad, era que perdía privacidad en algún momento los módulos, pero logramos ver que en esos ángulos o en esos quiebres que se generaban entre módulos se podían generar unos patios. Y esos patios casi que podíamos diseñar unas especies de puentes donde salían de la casa, le daban la vuelta al patio y volvían a entrar. Esos eran unos puentes como en cristal que salían y volvían a entrar. Entonces, en el recorrido de la casa se volvía divertido como salir y entrar, salir y entrar. Y estos puntos de bisagra se convirtieron en los puntos donde los módulos compartían los servicios. Entonces, en algunas de esas uniones se ubicaron los baños, en algunas de esas uniones se ubicaron eh, los espacios cerrados como bodeguitas o espacios cerrados como cocina. Entonces, se iban integrando y se iban uniendo los servicios en esas bisagras. Dale.
Ya empezábamos a explorar un poco la materialidad, veíamos que para él era muy importante que la casa se sintiera también como una especie de escultura monolítica que se iba quebrando y se iba volviendo como una especie de zigzag. Entonces, dentro de esa materialidad era muy importante que se leyera un poco eso, como la cubierta se vuelve fachada, pero la misma cubierta se vuelve un pliegue que junta un módulo con otro. Y estos fueron como los cuatro materiales que le planteamos inicialmente. Él al principio estaba muy decidido por el lado del concreto. Eh, Le gustaba mucho, para él pues había estado en Japón y había visitado algunas obras que le llamaron mucho la atención y estuvo en algunos proyectos de Tado Bando y hasta ahí dijimos, listo, la casa puede ser monolítica en concreto. En algún momento, ya por temas estructurales, vimos que de pronto la opción no era concreto, sino de pronto un sistema más de paneles de GRC, que pudieran ser prefabricados y ensamblados. Eh, y finalmente, ya encontrando pues también con el bioclimático, con todos los técnicos que nos íbamos reuniendo, cuál era el material también que pudiera tener como ese aislamiento que estábamos buscando también, porque esta zona de Medellín es una zona que en la noche baja mucho la temperatura, es fría, entonces que pudiera captar energía en el día y en la noche mantenerla. Entonces ahí fue cuando empezamos a explorar un poco más el color negro, el color de la teja metálica y de los paneles sí, que fue como uno de los sistemas que encontramos para poder armar esta geometría. Dale. Entonces, en estos primeros esquemas, eh, empezamos a explorar la escala, ¿cierto? Como ver esa diferencia de altura que tenía la casa en los dos niveles, las aberturas, si en una fachada, en la fachada corta tenía una abertura muy centrada, o que me sirviera más como que estaba entrando luz muy puntual en la parte de arriba de la habitación, de pronto en la fachada larga esta abertura se continuaba hasta el piso para poder darle iluminación a la planta baja y de esa manera fuimos como rompiendo un poco esas incisiones en fachada que me permitían también buscar cuál era la vista que queríamos tener y controlar. Como eran unos lotes muy largos y estrechos, también estos giros que teníamos de las casas nos permitía darle privacidad entre los vecinos. En las casas vecinas se podían rotar un poco y tener un poco más de control. Dale. Entonces, elaborando como esas imágenes ya de cómo se empezaba a ver con la materialidad que estábamos escogiendo, con los muros que empezaban a contener ya ciertos espacios como la zona inferior de parqueo de la casa, la zona de acceso por donde empezábamos a organizar como unas jardineras también que contuvieran como esos muros y lo que buscábamos era que el parqueadero, de cierta manera, quedara muy escondido a la vista del proyecto, que no se nos generara una altura de tres niveles, sino que se siguiera sintiendo como que el proyecto en esa parte inicial de la fachada hacia la vía fuera de dos niveles y simplemente bajábamos un poco en pendiente para poder esconder los carros y el parqueadero enterrados. Eh, Aquí en esta vista se puede ver cómo desde el módulo inferior salen como unos túneles de vidrio por los que se conecta la casa entre un nivel y el otro. Y entre ese túnel y la bisagra de los servicios se genera un vacío y ese vacío se convierte en un patio que también es habitable desde el interior y a la vez
le genera pues como mucha luz y un efecto de luz muy interesante pues a la unión de los dos módulos. Entonces, la puerta principal de la casa era en este segundo módulo, donde vemos que hay como un volumencito, un rectángulo. Eh, Teníamos que darle independencia de cierta manera a este módulo, al primer módulo, para poder acceder por la mitad y poder circular en el interior de una manera más fácil, porque el proyecto sí eh, había que entrar como a un espacio intermedio y distribuir de cierta manera. Dale. Esta es otra vista que también nos parecía muy interesante, era que empezábamos a ver que de cierta manera, aunque tenía ciertos giros, veíamos que había un orden también, ¿cierto? Como que a pesar de que el módulo inicial se girara con respecto al segundo módulo, pero aparecía el tercer módulo que de cierta manera conservaba alguna, la misma geometría del primero, y esos balcones se iban como repitiendo. Entonces, nos parecía interesante que a pesar de que generáramos como ese desorden en planta, tuviéramos un criterio pues como de que los ángulos eran definidos, de que los volúmenes se conectaban y se pudieran juntar esas dos pendientes, que fue uno de los temas pues como más complejos en los que estuvimos analizando, era que no siempre, aunque sean dos pendientes diferentes, se puedan juntar. Entonces había que forzar los caballetes en algunos puntos. Dale. Teníamos maquetas. Las maquetas siempre eran pues una herramienta que nos ayuda a entender mucho cómo ese módulo que inicialmente empezó como un módulo igual a los otros tres, empezaban a tener esas variaciones. Y entre ellos, al irlos apilando, cómo podíamos o romper en unas partes o empezar a variar ciertas diferencias de nivel. Aunque logramos mantener el mismo nivel de piso, las alturas sí fueron las que se fueron jugando un poco como en diferencia pues entre ellos. Dale. Este es el esquema del parqueadero aquí en sección. Entonces nosotros entramos, el parqueadero está enterrado y ya está la zona de estudio y la habitación del hijo en la parte alta. Entonces, pues las maquetas siempre hicimos muchas maquetas y inicialmente pues las primeras de trabajo eran más de papel, corte, pegue. En esta ya fuimos depurando y volviendo bien como el material que queríamos, simulando pues como se iba viendo los remates, los quiebres, cómo resolver el detalle de las aguas en algunos puntos. Entonces, eh, esta maqueta y los modelos fueron muy importantes para visualizarlo, porque era un proyecto complejo y de algún modo hasta para la obra tuvimos que hacer maquetas donde los constructores iban analizando y mirando cuál era la mejor opción para unir una pieza con otra. Dale. En este esquema de lo que les contaba ahorita de las bisagras, entonces miren que dentro del desorden que hay, podrían funcionar como fase uno los dos primeros módulos y a futuro simplemente se pegaba eh, con el tercer módulo y el cuarto módulo que se repetían. Era una forma donde los módulos de algún modo funcionaban independientes también estructuralmente. O sea, ellos tenían su estructura y podían tranquilamente hacer dos o hacer tres módulos y en el tiempo crecerlo. Ellos tomaron la decisión de hacer al final los cuatro,
pero, pero era un sistema que permitía pues esto. Y este esquema de la derecha, de la parte de arriba, me parecía muy bonito, que era como que en algún momento lo visualizamos casi que era como un espejo, como que cortábamos la casa en dos y era como un espejo de la misma casa. Entonces, esto nos ayudaba también a entender que ese zigzag y como esas rotaciones entre módulos ayudaban a que la casa tuviera independencia visual, pero a su vez fuera una forma como que la casa desde un módulo mira al otro módulo y del otro módulo mira al otro módulo y el otro módulo mira al otro módulo y internamente esas vidrieras se iban encontrando, entonces empezaban a aparecer visuales internas que nos parecía que podía ser muy interesante, sobre todo cuando se juntaban esos diferentes quiebres de cubierta, como se plegaban y se partían, generaban espacialidades divertidas. Dale. Este es la planta de cubiertas, entonces aquí lo que les contaba ahorita, eh, el caballete es esta línea negra que se ve, entonces la pendiente corta se encuentra con la pendiente larga y de esa manera se van trocando entre ellas. Y la pendiente corta coincide en algunos casos con esta circulación, nuestros puentes, que son los que se salen de la casa para poder generar ese vacío y ese espacio interior de patio. Eh, Esos espacios nos gustaban, por ejemplo, el que se empezaba a dar entre el módulo social y el módulo de la esposa, empezaba a generar otro que no era un patio, pero era una salida directa desde la zona social, en donde se empezaba a generar una terraza habitable, donde podían tener una salida y tener unos barbecues, pero a la vez el módulo de la habitación guardaba mucha independencia, el módulo de la habitación de la esposa guardaba mucha independencia de la zona social porque estaba en un nivel diferente, estaba unos 60 por encima. Entonces, eh, eso funcionaba que lograba mantener la independencia y las personas que estuvieran en el módulo de ella podían estar tranquilas y no sentir lo que estaba pasando en la parte de la cocina o en la parte de abajo. Esos triangulitos que juntan y que se unen entre módulo y módulo es donde ubicamos los baños o los servicios y algunos de las redes, pues, por donde entraba la red de gas, la red hidrosanitaria, la red eléctrica desde el exterior, en unos pequeños buitrones. Dale. Aquí se empieza a ver un poco más el esquema de las diferencias entre los niveles. Entonces, con respecto a la calle, estamos, en algún momento estábamos muy a nivel de la calle, pero al final la zona de parqueadero quedó un poco más baja, pues quedó un poco más escondido. Eh, Acá había un tema que era cómo llegar a ese segundo módulo, ¿cierto? Que fuera también divertido y que uno entrara a la casa, pues, sin necesidad de entender que la entrada era por el módulo uno, sino que lo fuera llevando y lo fuera descubriendo de alguna manera también, entrar a la casa. Entonces, para eso planteamos que podíamos llegar a una zona plana que estaba antes del módulo uno, que estaba un nivel de grama, que estaba donde ellos generaban como un espacio de juego de la casa, pero desde ahí yo cruzaba por un puente por encima del parqueadero y por encima de la casa. Ese puente me iba llevando unas escaleras que iban subiendo hasta el centro del segundo módulo, por donde entraba a la casa.
Entonces ese puente se convirtió también como en un atractivo interesante de llegada. Eh, en esos desniveles empezábamos a ver que todos los módulos tenían primer piso, segundo piso y un taco de escaleras que conectaba estos dos niveles. eh, y todos mantenían, cada módulo, según la ubicación que tuviera, tenía una terraza exterior cubierta, como una especie de balcón, tenía una especie de doble altura interna, que era el espacio de arriba y de abajo que se comunicaba internamente, y la relación del segundo piso y del primer piso con los patios, que era por donde se conectaba un módulo con el otro. Esos se empezaron a volver espacios eh, como inesperados de alguna manera, porque se volvieron espacios que ayudaban a entrar luz, pero también donde teníamos vegetación y se podía sembrar y mantener como un microclima muy interesante ahí para la vegetación. Dale. Esta es la planta del sótano. Simplemente ahí se ubicó. eh, la- ellos querían, pues ya era como un gusto personal también, solo querían un solo parqueadero. De resto querían un espacio de cuarto útil donde pudieran guardar pues como sus cosas y una lavandería pequeña que sirviera pues como de servicio con un paticito que le entrara sol, que este espacio de la lavandería estaba debajo del jardín superior y en el mismo jardín habían unas perforaciones que también entraba luz natural a esta zona de ropas. Entonces era como un espacio enterrado, pero iluminado. Y aquí donde se ve como una pérgola es el cruce de acceso principal que se convirtió en ese puente de llegada. Y aquí entramos como a los primeros pisos de cada módulo. Simplemente se encontraban ya los jardines y las escaleras que salían. Ahí entre ese punto del acceso de la casa y el módulo del hijo de la parte más baja, encontrábamos que estaba esa diferencia de unos 60 metros, entonces teníamos que asumir unas escalas, pero como teníamos un buen desarrollo, se convirtieron en unas escalas como cómodas, incluso con descansos, casi que en algunas uno puede dar 2 pasos para ir bajando y, y cumplía también que ese módulo de abajo tuviera una conexión directa de unas escaleras que se conectaban con el sótano, que funcionaba también, o ellos en algún momento lo percibieron de esa manera, que como decíamos al principio, cuando el hijo ya no estuviera en la casa, de pronto ese módulo podría alquilarse o funcionar de manera independiente a la casa y ellos mantener el acceso principal de la casa. Entonces ya sería cerrar en alguno de los puntos de este módulo inicial, del primero, y independizar 3 módulos y uno independiente. Entonces ahí logramos pues tener en cuenta eso que era importante para ellos. Eh, ya el módulo de social, que está partido en 2 niveles, el del acceso, que se vuelve una sala pequeña, para ellos era interesante, no una sala tradicional, sino una sala de cojines, más pensando como en una sala turca, que fuera más, más como de paso, y la zona de la cocina y del comedor que estaría en la parte más baja, que saldría a la terraza que habría en el centro. Y ya subiendo al módulo de la esposa, donde ella tenía un taller, inicialmente era un taller de barro, ella tenía un horno pequeño de barro y quería pues tener su espacio para trabajar ahí en primer piso y ya un taco de escaleras que subía y llegaba a su habitación. Lo mismo en el último módulo, que era el módulo del cliente del esposo,
donde estaba también su oficina, su taller, donde trabajaba, y un taquito de escaleras que subía al segundo nivel, donde estaba su habitación. Y las terrazas, cada uno tenía su espacio exterior de terraza, en donde él tenía una zona de gimnasio, una zona más privada de él, y ella tenía unas bancas donde se podía sentar con sus amigas y estar pues, muy conectado también con lo que estaba pasando pues, ahí. Ya entrando a esos segundos niveles, donde se conectaban con esos tacos de escaleras, y en donde aparecían los baños de las habitaciones, que en algunos casos se daban como espejo entre un módulo y el otro, y, y se mantenía. Y en la zona social, ese segundo nivel era una pasarela que se convertía en una pasarela en L, estaba pegada a uno de los costados de la casa y cruzaba una de las vidrieras, en donde había una zona de biblioteca contra un muro y la otra era más para llegar a un espacio de lectura. Eh, este espacio también se convirtió en un espacio muy interesante porque era una triple altura. Ahí con respecto a la cocina se genera una triple altura. Y uno entraba desde una de las circulaciones intermedias. Entonces es también como que uno sube hasta un punto, sube las escaleras de la pasarela y lo cruza. Vale. Bueno, estas son como algunas de esas secciones que ya empezábamos a tener, de cómo en algunos casos nos tocaba generar desniveles, porque, porque también teníamos que, o sea, no solamente asumir los niveles que habían entre los espacios principales, sino como el módulo social tenía tres niveles, teníamos que conectar esos tres niveles por los distintos puntos. Entonces, en algunos casos nos tocó pensar como que tuviéramos unos subniveles. Bueno, estas son unas fotos donde ya se empieza a evidenciar como algo del proceso de obra. Eh, estos, estos módulos eran independientes, era una estructura que funcionaba cada módulo, una losa en concreto con unas zapatas y sobre este unas platinas en donde se iba insertando. Bueno, estos son los paneles SIP, los que les decía que son como unos sándwiches que vienen modulados de 240 por 120 y se iban encajando entre ellos. Entonces fue muy fácil, ya teniendo la estructura, forrar, forrar todo el exterior. Y, eh, y ellos se iban sellando entre ellos, eh, y se iban pegando como con un alma de madera, era el que los juntaba. Dale. Y se dejaban perforar muy fácil pues para generar las aberturas que queríamos. Eh, ya teniendo el esqueleto, se forraba en una película de, que es una película adhesiva, que era como el impermeabilizante que tenía ya la cubierta, y sobre ese impermeabilizante se pegaba una malla, que era la que permitía que la teja y la madera no quedara un espacio, sino perdón, que no quedara pegada por la temperatura, sino que quedara un espacio para que pudiera respirar. Dale. Ya después entraron a instalar la teja, era una teja metálica que venía por tiras, venía a la medida y simplemente iban ensamblándose entre clips. Y ya teniendo la instalación de toda la fachada, en algún momento pensamos tener, con los hidrosanitarios, pensamos tener canoas, pero logramos resolverlo de una manera más sencilla, que era un filtro perimetral a borde de la casa. Simplemente en estos quiebres se generaron unos cortagoteras que servían pues de remate, pero a la vez cortaban el agua para evitar que se manchara la fachada vertical. Y en la parte de los balcones sí se generaba una especie de canoa que distribuía el agua a los dos laterales.
Dale. Ya se empezaba a ver muy parecido pues como a esas primeras imágenes pues, que empezamos como a analizar y, y era pues ahí es donde uno empezaba como a experimentar esas diferencias de altura, esas perspectivas que se abrían, que se cerraban, espacios que se podían percibir como visuales interesantes, entonces vemos cómo vincular esto dentro del proyecto eh, y, eh, y ya se iba como cerrando pues la casa ya con unas vidrieras muy amplias. Dale. Ahí se empieza a entender también la estrechez que tiene el lote. O sea, casi que nosotros estábamos pegados a los retiros y, y la casa estaba justa, pues, muy justa. Bueno, para nosotros esto era como una pequeña descripción de la casa. Es una casa que se va mirando a ella misma, se va acomodando a la topografía en los diferentes módulos, como que en algún momento lo llamábamos como una especie de gusano que se iba como acostando ahí en la topografía, y unos túneles que se vuelven unos espacios jardín eh, que hace que uno salga de cada módulo y vuelva a entrar, y son unos jardines que se vuelven también interesantes para el interior de la casa. Esta relación nos permite poder buscar las diferentes visuales y poder girarlas para que tengan esa independencia que buscábamos. Y lo que les contaba ahora de los principios, o sea, que también fue muy importante para nosotros, era definir que habían los principios en las cubiertas que teníamos que respetar y que todas las personas que estaban trabajando tenían que entender ese aspecto, era que unos quiebres se conectaban con otros quiebres, a pesar de que tuvieran un ángulo, y que los caballetes se comunicaban con otros caballetes según la diferencia, y que las pendientes había que respetarlas para que coincidieran esas pendientes cuando se encontraban entre ellas. Entonces, si tenían claro los puntos de quiebre y los puntos de caballete y los niveles, era como la forma más clara que ellos entendían cómo construirla. Es una casa que es negra en su exterior, pero en su interior es muy clara. Incluso toda la estructura por dentro se pintó blanca para que el blanco y la madera fueran como un contraste, fueran mucho más contrastantes con el material exterior, eh, y poder encontrar como ese claro oscuro que estábamos buscando. Eh, nos interesa que la luz cambia mucho con estos ángulos que te van generando. Tú te vas encontrando en el recorrido unas entradas de luz y sombra que se vuelven muy interesantes. Estas fachadas acristaladas siempre tienen contacto con el exterior y con el paisaje. Eh, Nos interesaba resaltar ese puente de acceso que se volvía una gran pasarela. Y dentro del espacio interior también esta pasarela en L, que se volvía también un espacio interesante porque generaba esa triple altura y esa sensación pues como entre ellos. Eh, es un hogar que se recorre, se descubre al recorrerlo, un lugar de perspectivas asimétricas y contrastes. Da. Aquí ya les voy a mostrar algunas de las fotos. Estos son esos puentes que salen de la casa y vuelven y entran y abrazan estos jardines, que se vuelven un espacio de juego, se vuelven simplemente como un espacio de contemplación. Y entre lo que les decía, que desde un espacio se ve el otro módulo y se refleja el mismo módulo en la vidriera, entonces arma como unos efectos de caleidociclo que son muy interesantes cuando uno está parado desde ciertos puntos. Y lo mismo, esto se siente en el día, pero también en la noche pasa lo contrario. La luz, cuando están prendidos los módulos, se filtra
entre todos los espacios y de cierta manera uno puede ver el interior de la casa desde un módulo, desde el módulo de arriba hasta el módulo de abajo. Vale. Este es el acceso principal de la casa, donde lo recibe a uno como el puente que se conecta con unas escalinatas y sale como un volumen que te enmarca y te define dónde está el acceso. Ya después de cierto tiempo de terminación de la obra, esos patios que se pensaron en algún momento con unas plantas y unas enredaderas ya han ido colonizando toda esa estructura exterior y han ido equilibrando como, como entre lo duro y lo blando, eh, y se va ido como volviendo mucho más tranquilo. Y la filtración de luz en esas vidrieras con esas enredaderas que se dejaron unas guías para que ellas se fueran trepando por esos bordes, también ayuda y se ve interesante. Dale. Esta es una vista desde la pasarela de la sala, en donde se encuentra con el quiebre y donde ve uno parte de ese patio exterior y la conexión que tiene con el módulo, con el tercer módulo, desde la zona social hasta el módulo de la esposa. Y ese balcón que se ve de fondo, del balcón que se conecta con ese patio exterior, que tiene una salida directa también. O sea, fue algo como que lo fuimos percibiendo en obra, pero desde el balcón se generó una salida también a la zona verde exterior. Dale. Esta es esa diferencia en donde uno encuentra como la zona de la cocina, la zona del comedor, un mueble que se asienta entre los dos desniveles y la sala turca, que sería la que está en esa parte de la izquierda, y la pasarela de fondo, que es la que de la biblioteca superior. Vale. Eso es lo que hablábamos dentro de los principios que nos interesaban, como, como muchas veces no saber qué es circulación y qué es parte del espacio, como que el mismo espacio o la misma circulación se extiende y genera estancias y uno puede sentarse al lado de la circulación o, o el espacio de algún modo se usa y la gente pasa por medio de él. Acá se ve desde la parte baja también cómo se quiebra internamente, pero siempre hay esa relación del quiebre con el interior y con el exterior. Es como muy caleidociclo, pero también como espejos, como que siente uno que es una foto en donde hay un espejo donde se repite lo de un lado y del otro. Eh, Eso nos parece que es muy interesante en la experimentación y en la exploración de estas rotaciones, cuando los proyectos empiezan a tener esos movimientos que también no solamente se perciben desde el interior, sino desde el exterior. Recorrer la casa también es divertido, como que uno va descubriéndola y va dando la vuelta por fuera y va encontrando esos rincones, esos nichos, esos espacios, que se meten, que se salen. Dale. Esta es una vista desde el módulo de habitación de la esposa, en donde ella, a pesar de que ve uno un pedazo de la casa, siempre percibe que siempre tiene su propia visual independiente, donde mantiene contacto como con ese espacio exterior. Y aquí está la doble altura que se genera con el espacio de abajo, que está por dentro de la casa. Y de la vidriera hacia afuera, donde se genera ese marco que define ese balcón. Dale. Estos son como esos tacos de escaleras que unen los dos desniveles. Es como una especie de escalera en caracol, pero
pues gira alrededor de un eje, pero es una lámina que se va plegando, y se va plegando y va formando como dos tramos. También se convirtió en espacio, pues como un volumen interesante. En algún momento pensamos que esos volúmenes podrían ser cerrados y volverlos como espacios útiles para guardar, pero también nos pareció que dejarla a la vista, dejar la estructura y dejar como unas bandejas y unos espacios donde se pudiera exhibir cosas, era mucho más interesante y más transparente. Y esta de la derecha es una vista desde el segundo piso también, donde se entiende cómo se conecta esa zona social con la pasarela en L que bordea esa triple altura. Dale. Los materiales de la casa internamente son muy sencillos. En primer piso son pisos de concreto, en segundos pisos son estructuras metálicas en steel deck y piso de madera. Y todos los muros exteriores pues, que arman todo el marco son enchapados en madera. Esta condición, por ejemplo, de esta escalera fue algo ya que el cliente quería particular, era pintarla de color negro. Y ese talud de la parte de atrás que en algún momento se intentó pues respetar, pero se mantuvo también como un paisaje, como que se integraba pues a este espacio interior. Y toda esta roca salió de algunos de los movimientos de tierra del mismo lote. Dale. Este es el estudio de él, el módulo más alto. Y esa es la relación que tiene el estudio con el patio interior y con la pasarela. Eh, Hay una puerta pues que accede directamente a ese patio, pero siempre hay un filtro de luz ahí con las enredaderas y con el vidrio pues alrededor de ellos, que genera como algo interesante. Dale. Ya aquí son unas vistas de la casa exterior, en donde se va acoplando, se va viendo cómo esa topografía se va escalonando y se los va encontrando uno como esos pequeños giros que tienen entre ellos, eh, y ya se va conectando muy bien con el paisajismo y con todas las plantas del exterior, con las enredaderas. Recorrerla exteriormente e interiormente es una sensación muy bacana porque todos los ángulos son muy diferentes. Dale. Esto pasa, mira, por ejemplo, aquí a la derecha ahí se ve como una de las casas vecinas. Es igual, ella siempre está enfocada mirando como por las aberturas grandes, entonces nunca tiene uno como esa sensación de que está mirando pues directamente a los vecinos, sino que siempre está mirando hacia el frente. Y ya se empieza a entender como esas aperturas grandes y esas pequeñas incisiones o esas grietas que se hacen en fachada cerrada. Dale. Eh, Esto es, sí, en la noche como la luz brota como de esas aberturas, entonces es muy llamativo. Pues, o sea, dentro de la parcelación es una casa que se vuelve como una lámpara que brota mucha luz y eso nos gustaba mucho. Esas conexiones como de aperturas donde los vidrios se empalman y arman eh, como el contraste, y- sí, como una tajada que uno cortó de un volumen, que le quitó ese fragmento. Creo que era como algo de lo que esperábamos también, ¿cierto? Como que esos espacios de vidrio se complementaran entre ellos. Dale. Ah, pues viéndola ya como en retrospectiva, como con respecto a esas imágenes iniciales, creo que la proporción
uno la visualiza también desde el principio y es clave, ¿no? Definir pues como cuál es esa relación que tiene con la escala de las personas y cómo a pesar de que es un proyecto de dos niveles, mantiene y se ve como si fuera una sola cosa, como un solo nivel que se va legando. No se ve aparatosa pues con respecto a las otras casas. Hay veces los volúmenes cuadrados que ve uno en las casas eh, del vecindario se ven mucho más grandes. Entonces mantener como esa proporción de altura versus ancho era como importante. Siempre lo revisamos, que cumpliera pues con las necesidades y los espacios interiores, pero que tuviera una proporción adecuada. Dale. Bueno, este es el proyecto que fue antes de esta casa, que fue la casa de nosotros, que se las contaremos en otra ocasión, pero también creo que tuvo mucha influencia en esa casa. Nosotros partimos de un esquema de módulos. Eran tres módulos que giraban alrededor de un patio central y que se conectaban por unos puentes que iban girando pues alrededor de ese patio en vidrio. Entonces, en ese momento, como paralelo a las primeras ideas, pensamos que los puentes y las conexiones entre módulos se vuelven espacios muy interesantes y que podíamos sacarle más provecho. Entonces, tener esos puentes solo en vidrio era, pues, de cierto modo como un riesgo, pero se convirtieron en espacios, pues, en uno de los espacios más interesantes de la casa. Y en aquí, donde vemos que los puentes muchas veces puede ser simplemente circulación, pero, pero esos puentes se convierten en espacios que tienen mucha vida. O sea, ahí es donde se vuelve un lugar de encuentro entre los dos módulos, un lugar de juego entre los dos módulos, un lugar donde la gente entra y sale desde el patio. Entonces, esas conexiones nos parece que tienen un potencial y unas oportunidades de cambiar de escala también, ¿cierto? Como que no, hay veces cuando tienen estas dobles o triples alturas, entrar a unos espacios más acogedores, más pequeños, más bajos, eh, son espacios necesarios también. Puedes jugar con eso.